Inge, si está hablando, no se le escucha. Buenos días, permítanme un momento, ya vamos a iniciar. Buenas a todos, esperando que se encuentren bien. Por favor, confirmen que ven la presentación y me escuchan con claridad. Sí, ingeniero. Bueno, déjenme ajustar. Vamos a hacer este ejercicio y continuaremos posiblemente este sábado para ya el lunes comenzar el capítulo 11, del cual capítulo 11, una parte, como les había mencionado, era lectura y la otra es complemento a cuestiones que haremos con valores de calorimetría, como son ya considerar los cambios de fase, ¿de acuerdo? Tenemos aquí que tanto el etanol como la gasolina, que vamos a suponer que está constituida por octano, se utilizan como combustibles para automóvil. Si la gasolina se vende a $4.50 el galón, ¿cuál debería ser el precio del etanol para proporcionar la misma cantidad por calor por dólar? Recordando que la densidad y la delta de formación del octano son los siguientes valores: 0.7025 y menos 249.9 kilojoules. Y los del etanol son respectivamente. Recordando lo que habíamos dicho. ¿Qué habíamos dicho con respecto a componentes como los hidrocarburos? ¿Y qué habíamos dicho con componentes como el alcohol? Los hidrocarburos, recuerdo que dijo que funciona para generar energía. Ambos pueden generar energía. Pero más que todo, recuerden lo que habíamos mencionado de los enlaces. Que aquellos compuestos que son enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno tienen más energía que aquellos enlaces que son carbono-oxígeno e hidrógeno-oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Se recuerdan? Que por eso en el octano nosotros tenemos puros enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, mientras que en el etanol vamos a tener enlaces hidrógeno-oxígeno y algunos carbono-carbono, ¿de acuerdo? Entonces se supone que ¿quién va a generar más energía? El octano. El octano, correcto. Por eso, porque la ruptura de enlaces va a generar mayor liberación de calor. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos saber, bajo ese punto de vista, quién va a liberar
o no el equivalente del etanol para saber cuánto se va a ajustar. Entonces yo les pregunto, ¿cómo propondríamos la resolución de este ejercicio? ¿Qué cálculos haremos? ¿Qué haríamos para cálculos? ¿Ideas? Quiero ideas. Si este fuera un ejercicio de examen, ¿cómo proceden a abordarlo? Creo que tendríamos que calcular lo que pide calor dólar del octano para después encontrar la equivalencia del etanol. De acuerdo, me dan cantidades específicas de gasolina y de etanol, o sea, me dan datos de entrada o datos de salida. No, pero podríamos asumir una base. Bueno, entonces vamos a trabajar con valores guía o valores base. Entonces vamos a trabajar técnicamente con la modalidad que nos dé la ecuación. Por ejemplo, nosotros tenemos que establecer o determinar esos calores, ¿de acuerdo? Pregunto yo, ¿requeriremos el calor o requeriremos la ecuación de estos componentes o no? Sí. La ecuación del calor. ¿La requeriremos? Pregunto yo. Yo digo que no. Yo creo que no, porque no tenemos más. Recuerden que lo vamos a hacer en términos de calor. Entonces sí recordemos que voy a requerir algunos valores de calor. ¿De acuerdo? Entonces solo para ejemplificar. Nosotros sabemos y siempre les voy a pedir que ustedes escriban las reacciones, aunque ustedes digan que no las van a ocupar. Dejando este factor unitario, ¿qué coeficientes tengo que poner? Al agua habría que ponerle un 9. Un 9. Al dióxido de carbono. ¿Un qué? Un 8. 8. ¿De acuerdo? ¿Y el oxígeno cuánto? 16. 25 medios. 25 medios. Para dejarlo en ese valor nominal. Nos dice el párrafo que el delta H de formación del octano es 249. El delta de formación del octano. Yo necesito la reacción de combustión. Entonces, por lo tanto, requiero calcular el delta H en condiciones estándar de combustión. En pocas palabras, tomen su libro texto y vayan dándome los valores de productos menos reactivos. Necesito calcular esa energía. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? Necesitamos el calor de combustión.
Entonces, 8 veces, ¿cuánto es la entalpía de formación del CO2? Menos 393.5 kilojoules mol. ¿De acuerdo? Más 9 veces la del agua. En este caso también la vamos a poner como gas. ¿Cuánto sería la del agua? Menos 285.8. ¿De acuerdo? Menos el del octano que me lo dan, que es menos 249. Es 285 para el agua líquida. No quiero gaseosa. Entonces, menos 241.8. Ese es El agua gaseosa. 241.8. Sí. Menos 249.9 más el otro valor del oxígeno, que en este caso sería 25 medios del valor de oxígeno que ha de ser 0. ¿Es 0? Sí, 0. ¿De acuerdo? Por favor, denme el delta H combustión. Por favor, recuerden poner su nombre en la sesión, porque cuando yo tome la imagen y pase lista, si no están o hay un nombre que yo no conozco, no voy a ponerme a averiguar quién es. Calculen y me dan el calor. Menos 509, no, negativo 5.091.2, 5.000. 91.2. De acuerdo, calculemos ese valor, menos 5.091.2. De acuerdo. Ahora que yo tengo ese valor y es en kilojoules por mol, nosotros sabemos que esto está en kilojoules y nosotros sabemos que es geométricamente equivalente a cuántos moles de octano según nuestra ecuación. Un mol de octano. A un mol de octano, te pongámoslo sobre un mol de octano. ¿De acuerdo? ¿Y para qué voy a usar esto? Para hacer simplemente regla de 3. ¿Por qué? Porque el ejercicio va a querer que yo exprese en función de calor por dólar. ¿De acuerdo? Y yo tengo dólares por galón. Entonces vamos a calcular ese término de calor por dólar. ¿De acuerdo? Voy a usar la relación de masa en un mol de C8H18. ¿Hay cuánto de masa? Saquen el cálculo. Eh, 104 gramos. 104 es H18. C8H18. 114. Y ya con esto puedo aplicar la densidad. Yo sé que en puntos 70-25 gramos hay 1 mililitro. Y yo sé que en 3.786 mililitros hay 1 galón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería esta energía en términos de galones? ¿Cuánto? Me da 11.87 ml. 11.87. Sí, eso me da a mí.
¿De acuerdo todo entonces? 11.87. Ingeniero, Mande. el galón IML es 3.786. Sí. A mí me da diferente, me da a menos 72.118.9. 72.000. Sí, ¿72.000 qué? 118.9. Sería kilojoules por galón. ¿El resto de acuerdo? El signo importa, ingeniero, en este caso. ¿Mm? ¿Importa el signo? Ahorita no, porque no estoy haciendo un balance térmico, ahora estamos viendo energía. Ok. Pero si quiere lo podemos poner, porque sabemos que va a ser usado como combustible. ¿El resto de acuerdo? Hablen, gente. ¿De acuerdo el resto? Bueno, A mí me da otro valor, pero ¿qué valor? 118.748.3. Entre 18.000. 748.3. De acuerdo. Igual a mí el valor me da. ¿Cuál es da? Ese de 118.000. Bueno, entonces nos quedamos con este. Revisar esto. De manera análoga vamos a hacer el etanol. Sabiendo que el etanol es C2H5 o H más oxígeno produce los mismos componentes CO2 y agua. Entonces, dejando este unitario, ¿qué coeficiente le pongo a los demás? Tres al agua y 2 al dióxido de carbono. ¿Y el oxígeno? 3. 3. ¿De acuerdo? Calcúlenme el delta H de combustión de este símbolo. El agua siempre gaseosa, ingeniero. Sí. Ingeniero, el del octano sería el líquido A. Ajá. El del octano sería... perdón, el del etanol sería el líquido. Sí. Ah, ok. Pero recuerda que el etanol, aquí le dan el dato. Menos 277. Ah, es cierto. Entonces vamos a calcular, empecemos a calcular. Calculen los, bueno, ya tienen los valores de CO2 y agua, ya conocen las entalpías. Hagan la operación para el etanol y me dan el delta H de combustión.
Rápidos. 1235.4. ¿Menos qué? 1235.4. Esta es la respuesta total. Sí. De acuerdo, lo mismo que hicimos. En un mol de etanol, ¿cuántos gramos hay? Recordando que es C2H5OH. $46. ¿De acuerdo? Ya con la ESO conozco la densidad, que me dice que es, a ver, 0.7894. $3.786 mililitros galón. Déjame ver este espacio. Vamos a ver. Me da negativo 80.503. Permítame que me quede en espacio. Voy. Permítanme. ¿Cuánto le da? A mí me da negativo 80.503. 80.000. 503.85. ¿Todos los demás están de acuerdo con el número? A mí me dio 80.265.2. Bueno, no hay diferencia decimal, pero todos tienen 80.000. De acuerdo, ya tengo esos valores. Los tengo en kilojoules por galón. Recordando que nos dio 118.748.3. Entonces tenemos vamos a poner en $4.50. Nosotros sabemos que con eso compramos un galón de combustible, aunque ese dólar está desactualizado. La última noticia que miré ayer, el galón de combustible en Estados Unidos ya andaba rozando los $6. Entonces, pero trajemos con este valor, 4.50 el galón. Pero nosotros sabemos que un galón de combustible genera 118.748.3 kilojoules. Y yo sé que... ¿Qué otra cosa sé? Sé el valor de este factor. Sé que 80.000, obviando ahorita los signos negativos, 503.85 kilojoules es a un galón, permítanme, un galón de etanol. Y aquí como factor unitario se cancela eso y me va a quedar dólares por galón de etanol, que eso es lo que quieren saber. ¿Cuánto nos daría ese número? $362.267.325. A mí me dio No. 3.6.
Porque 80.000 y 118 les va a dar menor de 1. A mí me dio $3.05 por galón. Revisen esas unidades, por favor. Correcto, $3.05. Porque tiene que ser más barato el galón del etanol. ¿Es congruente nuestra respuesta? Sí. ¿Por qué? Porque genera menos energía, menos combustible. Correcto, genera menos energía. Pero el problema está que técnicamente yo sé que un galón genera 118. ¿Cuánto alcohol ocuparía yo para que genere 118? Háganme una regla de 3. 80.503.85 es a un galón como 118.748 es a X. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Permítanme, mientras me hacen el cálculo, voy a tomar asistencia. $1.48 Voy, galón. Ah, lo mismo. voy. $1.48, le escuché, casi 1.5, o sea, un galón y medio. Entonces, ¿será viable con nuestros autos actuales usar etanol? Porque creo que muy poquito. No es el problema el etanol, sino que nuestros carros están diseñados para un volumen específico de gasolina. Yo podría usar etanol como combustible, pero tendría que tener un tanque de almacenaje de combustible un poco más grande. Técnicamente 1.5 veces mayor que el que se usa en gasolina para tener el mismo rendimiento por kilómetro. ¿De acuerdo? Ustedes han escuchado, y sé que lo saben, acerca del biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? Biodiesel. Creo que es como el diésel, pero sacado de otra forma. ¿De cómo es eso, si no recuerdo? Es extracción de glucosa o celulosa y a través del proceso químico convertirlo en un tipo de hidrocarburo. Y al ser un hidrocarburo formado por carbono e hidrógenos, tendría un buen rendimiento energético. La idea parecía genial y se mencionaba que ya no se iba a hacer perforaciones y todo. Pero si ustedes escuchan, van a ver que ya no ha tenido mucha propuesta, por lo menos en el país o en las noticias ustedes no van a ver una gasolinera de biodiesel. ¿Por qué no fue una innovación tecnológica el biodiesel? O sea, es una innovación porque es algo nuevo, pero ¿por qué no tuvo un impacto en nuestra sociedad? Porque energéticamente no era tan eficiente como el diésel normal. Sí lo era. Sí lo era. No es esa la razón que digamos que terminó el proyecto. Era igual. ¿Era más caro que el diésel? Normal. No. Recordemos, toda cuestión cuando comienza es caro al principio. Inventan un fármaco, por decir algo, hay que sufragar los gastos de investigación. Entonces las medicinas al principio son caras. Ya con el tiempo que han recuperado la inversión y ya se acaban las patentes y la competencia, los precios bajan. Así hubiera sido al principio, cara,
pero después se iba a normalizar el precio. No es esa, digamos, la razón que, digamos, le dio el toque final al biodiesel. Y no estoy dando a entender que no, alguien puede producir biodiesel y utilizarlo, pero no lo usa en común la sociedad. Realmente el problema fue la materia prima. El biodiesel se pensaba obtener a partir de granos. Estaba hablando de maíz, sorgo, trigo, cualquier otro que contenga carbohidratos en su grano. Lo que conllevaba es que tenía que utilizar muchos carbohidratos para preparar una cantidad de biodiesel, un galón de biodiesel. Y eso atentaba o iba a generar crisis alimentaria. ¿De acuerdo? Como decir que venga alguien y compre todo el maíz de Honduras para hacer biodiesel. ¿Qué vamos a comer nosotros? Nada. Entonces, no es que no era innovación, claro que lo es, pero generaría una crisis alimentaria. Entonces, por eso no tuvo mayor empuje. ¿De acuerdo? Ingeniero, yo tengo una pregunta, pero sobre el ejercicio. ¿Vale? Yo tengo una pregunta sobre el ejercicio. Dígame, ¿cuál? Siempre cuando saquemos como la entropía de combustión, neutralización, formación, etcétera, siempre va a ser kilojoule sobre mol. ¿Sí? Ok. Y mi otra pregunta es, ¿por qué dividió 4.50 entre 118.748 Ok, y lo sí. multiplicó por el 80? Sí. Es que mire lo que le piden también. ¿Cuál es el precio del etanol para proporcionar el mismo cantidad de calor por dólar? Entonces yo lo que hice fue como un ajuste de unidades. Tengo que yo sé que 4.50 dólares es igual a un galón de gasolina. Y yo sé que un galón de gasolina proporciona 118.748 kilojoules. Entonces hice la proporción de la energía que proporciona el etanol por galón de etanol. Entonces aquí lo que obtiene es una pequeña proporción que va a afectar a este precio. ¿De acuerdo? Listo. Es como jugar a unidades. ¿Qué sucederá, por ejemplo, cuando inventen un combustible o descubran una nueva fuente de energía que rinda más que la gasolina? ¿Valdrá menos que 4.50 o más que 4.50? Más que 4.50. Más que 4.50 porque va a dar una mayor eficiencia energética. En sus inicios. Ya después los precios se van a ir normalizando por el bien de la sociedad y todo lo demás. Por ejemplo, pensemos en una muestra de hielo seco. ¿Qué es hielo seco? Dióxido de carbono sólido. Dióxido de carbono sólido. ¿De acuerdo? Entonces, para continuar con este ejercicio, les voy a pedir que vuelvan a ingresar porque se nos va a cortar cuando estemos en su ejecución. Vuelvan a ingresar.
de nuevo, solo una consulta. ¿Quién es Diana Ruth? Para cuando pase ya el cheque al listado. Hola. Sí, ingeniero, ¿qué dijo? Disculpa. Diana Ruth García. Bueno, no hay respuesta. ¿El de mi Dice, hermano? Entonces, cuando entro, es que estoy en la computadora de mi hermana, nomás cuando entro sale el nombre de ella, pero después lo cambio por el mío. ¿cuál es su nombre? Rocío García. Ok. Dice, una muestra de 19.2 gramos de hielo seco, dióxido de carbono, como ustedes dijeron, se deja sublimar. ¿Qué es sublimar? Es sólido a vapor. Es sólido a vapor. ¿Cómo se mostraría en la figura 6.5 del libro texto? Habría que buscar la figura. Calcule el trabajo de expansión realizado. Creo que la figura 6.5 es un pistón. Calcule el trabajo realizado en la expansión contra una presión de 0.995 atmósferas y una temperatura de 22. Suponga que el volumen inicial de hielo seco es despreciable y que el CO2 se comporta como un gas ideal. Sí, la figura 6.5 es un pistón. Tengo un pistón y tengo una cantidad de hielo seco que cuando se comienza a sublimar produce CO2. Y el CO2 lo que va a causar es una elevación, perdón que aquí me cortó el tamaño, una elevación del pistón. Que va a generar un delta B. ¿De acuerdo? Va a generar un delta B. Entonces, ¿va a generar trabajo, sí o no? ¿Va a generar trabajo, sí o no? Sí, dice. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, nos dice que se comporta como un gas. Bueno, calculemos el volumen que ocurre activo y como dice que se comporta como un gas ideal, NRTP. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que tenemos 19.2 gramos, lo voy a pasar a moles, 44 por 0.0821 por 22 más 273. Y esto será una presión de 0.995. ¿Cuánto es el volumen que debería haber? Uh-huh. 10.63. 10.63 litros, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo que es menos P delta B sería menos 0.995 por 10.63 litros. ¿Cuánto es el valor? ¿De acuerdo cuánto da unidad? Me da menos 10.5. ¿Menos cuánto? 10.5. ¿De acuerdo? Y lo que nos preguntan es
Calcula el trabajo de expansión realizado en contra de la presión constante y una temperatura. Suponga que el volumen es constante, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendríamos ya el trabajo realizado, ¿de acuerdo? Solo nos faltaría que expresarlo en una unidad que nosotros utilizamos. En un litro atmósfera, ¿cuánto es igual a joules? 101.3. 101.3. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? 1070.6. Joules. A ver, ingeniero. Voy. ¿1000 qué? 70. 70. Aquí sería 0,7. Ok, tenemos ácido benzoico. Que el ácido benzoico es un compuesto orgánico. Entonces tenemos la entalpía del ácido benzoico, que es ese compuesto. Por lo general, se utiliza como estándar de calibración de las bombas calorimétricas a volumen constante. Pregunto yo, ¿generará mucho calor o poco calor el ácido benzoico? Sí, creo que sí genera calor. En comparación No, a los pregunta si genera mucho calor o poco calor. En comparación al octano, generaría menos porque tiene enlaces carbono-oxígeno, hidrógeno-oxígeno. Correcto. Tiene un enlace carbono-oxígeno, hidrógeno-oxígeno, entonces no generaría tanto calor como algo que tuviera 6 solo átomos de carbono y hidrógeno. Genera menos calor. Se utiliza para las bombas calorimétricas a volumen constante, recordando que se utiliza para reacciones. ¿Y por qué debo calibrar una bomba calorimétrica? ¿Qué es calibrar? Que podamos tener el menor porcentaje de error. Correcto. Calibrar es darle una referencia a algo. Por ejemplo, si un equipo me dice que una respuesta de algo es 1.10, llámese lo que sea, pongamos en el contexto de una balanza analítica, que es una balanza que le da una respuesta en una pantalla. Digamos que yo coloco una muestra y me dice que pesa 10 gramos. ¿Cómo estoy seguro yo que realmente la balanza me está dando el valor correcto? Podría ser 10, podría ser un valor arriba de 10 o tal vez podría ser un valor abajo de 10. Para tener esa seguridad, no tener esa duda o incertidumbre, se calibran los equipos. Se prueba con materiales de alta trazabilidad, que son materiales que han sido revisados y comprobados. Que si una pesita o algo dice 10, es porque realmente pesa 10. Y comparando eso, que es mejor o más fino que mi equipo, yo calculo el error de mi equipo. Y si toca, hago la corrección. Imagínense que mi balanza tuviera una deriva de, no bien de 0.5, que es decir que no me detecta 0.5 de menos. Entonces realmente si algo pesa 10, ¿cuánto pesa en realidad? 9.5. No, dije que detecta menos de lo que es. Sería Si la marca me da 10, sería 10.5 entonces. 10.5 pesa realmente lo que estoy pesando. Entonces, para eso sirve. Igual, las bombas calorimétricas, recordando que son una esfera circular, agua y todo eso es un sistema y hay que comprobarlo. Y lo que hace es que ya la bomba tiene que, a tanta cantidad de ácido benzoico, tiene que determinarse tanto calor. Si no da ese calor es porque algo pasa ahí. Entonces dice que su valor determinado con exactitud es de 3.226.7 kilojoules. Cuando se quema, y recuerden, dije 3.000,
¿Cuánto me daba el etanol? 80.000. ¿Cuánto me daba el octano? 118.000. Entonces, ¿producirá mucho calor o poco calor? Si lo comparo con esos dos combustibles. Poco calor. Poco calor. Entonces es óptimo para calibrar. De paso que es una sustancia constante. Cuando se queman 1.9862 de ácido benzoico, la temperatura aumenta desde 21.84 hasta 25.67. ¿Cuál es la capacidad calorífica del calorímetro? Supongo que la cantidad de agua que rodea el calorímetro es exactamente 200 gramos. Entonces aquí tenemos un calorímetro de volumen constante. Todos los anteriores que habíamos hecho eran a presión constante. ¿De acuerdo? ¿Qué calores estarán involucrados en mi sistema o en mi balance energético? Me dicen que está rodeado de agua el calorímetro, entonces tengo Q del agua, ¿verdad? ¿Qué otro calor? El del calorímetro. El Q del calorímetro. Técnicamente el calorímetro es la pequeña bomba, la pequeña esfera metálica donde ocurre la reacción, pero al final todo el sistema vuelve calorímetro. ¿Y qué otro calor habrá involucrado? El calor de la reacción. El calor de la reacción, porque al quemar el benzoico se produce una reacción de combustión. Y me da igual a 0 porque no me están contando que el calorímetro es bueno o malo. Ya me dan el valor. Entonces, en pocas palabras, el calor del calorímetro, que es lo que me piden, la capacidad calórica del calorímetro va a ser igual al negativo del calor del agua más el calor de la reacción. ¿De acuerdo? Esos son los valores que vamos a considerar. Vamos considerando elementos entonces. Calor del agua. Ya me dicen que son 2.000 gramos. 4.184. Y el cambio de temperatura me lo dicen. Llegó hasta 25.67. Partiendo de 21.84. Ahí está el primer sistema, digamos. Ahora vamos a tratar de estimar el calor de reacción. Para nuestra suerte no tenemos que buscar el ácido benzoico porque aquí me proporcionan el dato. Dice que ese valor en condiciones normales debería generar un calor de 3.226.7 kilojoules. Entonces vamos a calcular la masa. Tengo 1.9862 gramos. ¿Cuánto pesa el ácido benzoico? Ahí está la fórmula. Sáquenme la masa. Bueno, 122 gramos es igual a 1 mol. ¿Y para qué ocupo eso? Porque mi calor proporcionado está en unidades de mol. Entonces ahí se cancelan las unidades. ¿Cuánto te da de calor esto? $52.53. 52.53 kilojoules. ¿De acuerdo? Ya teniendo los componentes, entonces el calor del calorímetro
dijeron que era menos el calor del agua. ¿Cuánto mide el calor del agua? ¿Cuánto es el calor del agua? Denme este valor. $32.049.44 kilojoules. 32.049.44 kilojoules. Más el de reacción, pues el de reacción por este signo va a ser negativo, menos 52.000.53 kilojoules. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el calor del calorímetro? Menos 26.796.44. 26.000. 796. 26, 32 y 52, la diferencia es 20. A ver, vamos a ver si yo me comí un número. 52.000.53. O a ver. Ingeniero. Pero déjeme ver, ¿qué tengo malo? Dígame, ¿qué tengo malo? Sí, no sería ahí que no es joules el primero y el otro sería multiplicarlo por 1000, porque es sí, por 1000 por kilojoule. De acuerdo. ¿Este cuál es el valor? 32.000. Sí, 32.000, pero sería en joules. Correcto. Entonces sería 32.049. Vamos a comer esto. Ahí sí, ya. Ahora sí. 32.049 menos 52.53. Perdón, por el cambio de unidades. ¿Cuánto? Sí, 20.448. De acuerdo. Ese es el calor. Pero ¿qué me piden en el ejercicio? Ya sabemos que ese va a absorber esa cantidad de calor de la quema del ácido benzoico. Pero lo que me están pidiendo es cuál es la capacidad calorífica. ¿Cuál es la definición de capacidad calorífica? O ya acabé. Recuerden que la capacidad calorífica es C grande entre delta T. Porque la que involucra MC delta T es capacidad calorífica específica. De capacidad calorífica general es la C grande. Entonces tengo 20.048. Tengo la C que no la conozco y tendría el cambio de temperatura. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale C para este compuesto, para esta bomba calorimétrica? $5.35. Serían... Está en kilojoules y esto da sobre Celsius. Entonces llegaron a 5.30 y algo. Sí, ingeniero. Bueno, el día de mañana continuaremos y posiblemente tengamos sesión en la tarde-noche para avanzar y así hacer los ABP que se han propuesto en periodos anteriores y algunos que a ustedes les interesa que han propuesto también, que me lo han mandado, solicitado por el chat. Entonces, ahí lo vamos a hacer. Dudas de lo que hicimos hoy. Como ven, yo puedo usar el calor de diferentes maneras. Usé el calor para calcular la energía que se obtiene de la combustión. Usé las propiedades para saber el trabajo y así poder quitarlo a energía interna si tocara. Y puedo determinar cuál es la capacidad calorífica de mi equipo. Las bombas calorimétricas, cuando se compran, les tiene que decir un valor. Les va a decir, esta bomba tiene una capacidad calorífica de tanto. Entonces yo al hacer este experimento en mi bomba
comparo mi resultado con lo que me dice el fabricante. Si mi valor está cerca o es casi igual, mi equipo está óptimo o sigue igual como cuando fue comprado. Si mi valor es diferente, ya sea más arriba o más abajo, quiere decir que mi equipo ha sufrido un deterioro y me va a dar lecturas no exactas y por lo tanto me tocaría ajustar las respuestas que me dé, ¿de acuerdo? Por eso se calibran los equipos para poder dar un resultado con confianza. ¿De acuerdo? Sin más que decir, gracias por su atención. Bueno, se me escapó. ¿Hay dudas de lo que vimos hoy? ¿Sí o no? No, de mi parte no. Bueno, entonces gracias. Nos vemos mañana. Hagan espacito en la noche para que avancemos un poco más, porque a veces la hora clase no rinde para hacer varios ejercicios. Ahora sí, nos vemos.